Muy bien, mis queridos doctores, gracias por estar acá. Me encantaría, doctora Patricia, doctor Gustavo, que le dieran un saludo a todos nuestros amigos que se encuentran acá, por favor. Hola Daniel, hola Gustavo, buenas noches para todos, qué rico estar otra vez conectada con ustedes y con las más de 1.400 personas que ya nos acompañan, que están súper comprometidas con aprender cada día más, con eh, gestionar su conocimiento y obtener herramientas que les puedan ayudar a darle un mejor servicio a sus pacientes. Eso me llena el corazón de alegría, sobre todo ver como tantos saludos que nos llegan acá de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, aquí cerca de Bogotá. Bueno, un abrazo gigante para todos y qué rico verte, Daniel, qué rico verte, Gustavo. Muchas gracias, buenas noches con todos, Patricia y Daniel. Muchas gracias a la Academia Genfar por la invitación de esta noche. Me siento muy honrado en estar presente aquí para exponer, bueno, un poco de la experiencia, de mis conocimientos en cuanto a las farmacias y en este tema específico de los inventarios. Me agrada mucho que tengamos colegas y profesionales de Perú y de Colombia, junto con mis colegas de aquí de Ecuador, porque en cuanto a normativa, vemos que los tres países nos parecemos bastante y nos centramos bastante en algunas metas que queremos lograr, sobre todo en la mejora de la normativa de aquí a futuro. Muchas gracias con todos nuevamente y bienvenidos a todos. Espero que la charla que van a recibir hoy día cumpla con las expectativas por las cuales ustedes se han reunido el día de hoy. Así va a ser, va a cumplir porque tenemos dos expertos, doctor Gustavo, y unas preguntas que así como usted dijo, que nos parecemos en normativa, nos parecemos en esta primera pregunta. Yo creo que vamos de una vez en materia. Atención, escúchenla, que como médico yo les puedo decir que esta pregunta va a marcar el destino de muchas personas que van a entrar a tu farmacia, a tu droguería. La pregunta es, si yo estoy en una droguería, doctora Patricia, doctor Gustavo, ¿cómo manejo? ¿Cómo debería manejar yo esos medicamentos que solamente tienen mes y año de vencimiento? Mes y año. Doctora Patricia, una introducción y vamos con el doctor Gustavo, por favor. Bueno, esto es una duda que tiene, yo creo que la mayoría de las personas en todo el ámbito de la salud, no solamente estamos hablando en farmacia, no solamente médicos, también enfermería. Eso es una duda que todos los días llega cuando están, por ejemplo, en enfermería preparando los carros de paro, los carros de código azul, verificando fechas de vencimiento, incluso con dispositivos médicos, con elementos médico-quirúrgicos, sucede mucho que únicamente mencionan el mes y el año. Entonces, ese es el primer día, es el último día. Bueno, aquí para sacarnos a todos de la duda, la buena noticia es que es el último día del mes. El medicamento, el dispositivo médico, el insumo médico quirúrgico se puede utilizar, consumir hasta el último día de ese mes que dice, si es julio, el último día de julio, si es junio, el último día de junio, dependiendo pues del mes, 30, 31 días, 28 días, pero es el último día. Eso, ¿cómo se llega a ese dato? Mediante cálculos de estabilidad del medicamento, del fármaco como tal, que ya muchos han estado en otras ediciones y saben la diferencia entre fármaco y medicamento, o del médico quirúrgico. Entonces, es un tema que es importante tenerlo claro y pues que lo puedan comunicar cuando les lleguen a preguntar. Y pues aquí en Colombia lo manejamos así y bueno, digamos que en todas partes es así y no se asusten de dar ese concepto específico. No sé, Gustavo, ¿cuál ha sido tu experiencia con ese tipo de preguntas? Acá nos pasa muchísimo. Sí, de hecho que acá nosotros también tenemos ese problema, ¿no? Digámoslo así, el momento que nosotros queremos hacer la devolución de los medicamentos por canje al proveedor, siempre hay esas discrepancias en el que, claro, cada uno intenta jalar hacia su conveniencia. Nosotros como farmacéuticos queremos cumplir la norma y en cuanto el proveedor quiere la menor cantidad de devoluciones, porque al final eso significa movimiento de dinero, movimiento de inventario. Pero en efecto, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el último o cómo leemos, digamos, esta fecha? Es como tú lo dices, Patricia, es el último mes el último, perdón, el último día del mes. Y yo le pongo, digamos, un ejemplo práctico, ¿sí? Proyectemos nosotros cuando teníamos 25 años, ¿ya? Los famosos 25 que al final de cuentas, ¿no? Siempre nos preguntan, bueno, ¿y cuántos años tienes? No, los T5, T5, T5. Proyectémonos nuevamente hasta esa edad.
Nosotros, cada uno, sabemos cuál es la fecha de nuestro cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, citémonos en los 25 años. Hemos cumplido 25 años, sea la fecha específica que sea, recorremos todo el año y seguimos diciendo, no, 25, 25, 25, 25, incluso estando a puertas de nuestro cumpleaños 26, o sea, en los 364 días, nosotros seguimos diciendo que tenemos 25 años. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en este caso con esta lectura de esta fecha de caducidad de los medicamentos y de los dispositivos médicos. Si me dice, por ejemplo, mes y año, pongámoslo, diciembre 2022, pues diciembre del 2022 abarca desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, quiere decir que tengo todo este mes para yo poder ocupar, utilizar, consumir este medicamento o este dispositivo médico. Entonces, entiéndase que el último día será el 31. Entonces, el 31 a las 12 de la noche dejará de ser efectivo el medicamento o debemos dejar de utilizar el dispositivo en el caso de que sea así. Entonces, me ha funcionado, digamos, muy bien, bastante bien este ejemplo práctico sobre el cumpleaños, porque ahí me he dado cuenta de que tanto proveedores como los auxiliares de farmacia me dicen, ah, no, sí, es verdad, sí, sí, yo he dicho que tengo 25 años hasta el último día y hay auxiliares que son mayores a mi persona que me dicen, no, hasta ahora yo sigo diciendo que tengo 25 años, entonces esto me ha funcionado bastante bien para que ustedes lo asimilen, lo tengan, lo retengan y de igual forma, cuando tengan que capacitar hacia otro personal, utilicen el mismo ejemplo. Les aseguro que es muy, muy práctico y se queda bastante bien grabado en la memoria de las personas. Ahora se ha visto cosa tan práctica, muy práctico. Hasta el último día del cumpleaños creo que a todos se nos quedó, último día del mes. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta que es muy común y yo sé que le interesa a todos nuestros amigos que están acá. La pregunta es, ¿han escuchado ustedes que a veces hay confusiones en medicamentos y a veces terminan no muy bien? Ojo, abra los oídos, abra los ojos también, porque nos van a responder una pregunta clave para la seguridad de todas las personas que entren en la farmacia y es, ¿cómo evitamos que haya equivocaciones cuando los productos son parecidos? Doctora Patricia, doctor Gustavo, los escuchamos. Bueno, esto es, creo que uno de los problemas que más nos preocupan hoy en día es algo que ha sucedido siempre, porque finalmente son procesos que estamos haciendo seres humanos, pero que ahora toman muchísima más importancia porque cada día somos más conscientes de la seguridad del paciente y de los procesos, como los estamos haciendo. Considero yo, y ya lo habíamos hablado la vez pasada con los que nos vimos, primero, de conocer muy bien mi servicio, muy bien mi farmacia, cómo están ubicados los estantes, con qué cuento yo para saber qué medidas puedo implementar, porque no, yo quisiera que hubiera en todas las farmacias dispensación automatizada. Sería maravilloso, pero no en todos los lugares podamos tener acceso. Entonces, lo primero es que conozcamos a profundidad con qué contamos y cuáles son las limitaciones de nuestro servicio. Limitaciones de acceso, limitaciones de luz, por ejemplo, que nos pudieran dejar ver bien. Luego también empezar a conocer muy bien los productos. Lo que puede ser parecido para una farmacia puede no ser parecido a otra. Y recordemos que parecido es en cómo se ve, que hayan dos cajas muy similares o que los nombres sean muy similares. ¿Eso a qué nos puede llevar? A riesgos de confusión y generar eventos adversos en los pacientes. Entonces, una de las cosas más importantes es identificar en mi farmacia, en mi servicio, qué cosa es parecida en cómo se ve en el aspecto, en la caja, por ejemplo, en el vial, en la ampolla, y qué cosas son similares desde el nombre, lo que les digo. Y puede ser similar de nombre genérico o puede ser similar de nombre comercial. Hay nombres comerciales que son principios activos, medicamentos totalmente distintos, pero que las marcas son ligeramente parecidas. Incluso hay una cosa que sucede, y ya que estamos hablando entre países, es que lo que se llama en un país de una manera puede tener exactamente el mismo nombre en otro país y ser un principio activo completamente distinto. Uno puede ser, por ejemplo, un medicamento para la gastritis, para profilaxis de la gastritis, no sé, tratamiento,
Y en otro país, ese mismo nombre podría ser un antihipertensivo. Y miren que son grupos totalmente diferentes. Entonces, tener conciencia, y cada vez estamos en países donde tenemos muchos visitantes porque nuestros países de Latinoamérica son absolutamente hermosos y en Europa quieren venir a conocerlos. Y en Europa sucede mucho que las diferencias de nombre con Latinoamérica son abismales. Entonces, empezar a conocerlo, hablábamos la vez pasada, conocer nuestra sociedad, conocer nuestro entorno y establecer estrategias. Por ejemplo, si ya sabemos que hay definitivamente ciertos medicamentos que son parecidos, pues si ven que puede funcionar ponerles un nombrecito, una etiqueta de color distinto, no hay una normativa que diga de tal color deben ser los parecidos, de tal color cuando se vence, no, no existe, pero pues ustedes pueden establecerlo a su mejor manera. Algo que definitivamente va a funcionar mucho es la conciencia de lo que estoy haciendo. Tomarme 2 segundos, leer muy bien, leer la fórmula médica. Recordemos que es un documento absolutamente necesario para entregar medicamentos, para dispensar medicamentos que así lo requieren, o incluso si son de venta libre, también ser absolutamente conscientes. Demorarnos 1 segundo más puede salvar una vida, o 2 o 3, en muchos casos. Y adicionalmente, ser empáticos. Yo les decía la vez pasada y espero que lo tengan muy, muy presente, y es que cada paciente tiene una historia y esa historia en algún momento va a ser la de ustedes, va a ser la mía, la de Gustavo, la de Daniel, la de cualquiera de ustedes que nos acompaña hoy acá, y es crear como esa conciencia de, bueno, yo estoy haciendo este trabajo, lo estoy haciendo con el mayor cariño y la mayor dedicación del mundo, entonces me tomo 3 segundos. Yo siempre le digo a mis auxiliares, yo prefiero que me regañen porque usted se demora dispensando a que me regañen como coordinadora del servicio porque usted dispensó mal algo, porque eso genera riesgos. Bendito Dios, ojalá que nunca nos pase nada de eso y ojalá que nunca le pase nada al paciente, pero puede llegar a suceder que tengamos consecuencias mortales y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Todo eso, acuérdense, lo que hablamos la vez pasada, documentarlo. Nuestros procesos súper bien documentados. Bueno, ya no me extiendo más porque yo me súper emociono con esto, para también que Gustavo nos cuente un poco sobre qué ha visto, qué hacen y qué podemos como tener de punto de referencia de ustedes. Sí, precisamente acá también es uno de los principales problemas, al menos uno de los más repetitivos del que yo he visto, que nosotros tengamos confusión al momento de, de dispensar el medicamento, de despachar el medicamento. Y esto ocurre justamente por el tipo de almacenamiento. En ese aspecto yo considero que uno de las formas de almacenar más peligrosas, entre comillas, ¿no? Que puede haber es del orden alfabético, porque es de aquí precisamente donde yo voy a empezar a colocar los medicamentos por orden alfabético y por lo general, si tengo un medicamento que tiene varias presentaciones, varios gramajes, entonces los voy a colocar, y esto es muy típico, del menor gramaje al de mayor gramaje, y los tengo todos ahí, todos en ese mismo instante. Entonces, el rato que yo voy a colocar pensando que quiero coger el de un gramaje específico, pues a veces, como dijo Pati, ¿no? La mano me falla, puedo irme o uno más acá o uno más acá el momento de que yo estoy dispensando. Entonces, lo que yo he procurado hacer en ese sentido es algunas estrategias, de las cuales las que más me ha funcionado, en este caso de que tenemos el medicamento que tiene varios gramajes, ponerlos en la misma percha de forma separada, ¿sí? No ponerlos seguidos, digamos aquí los tres, sino ponemos un medicamento X, al centro ponemos otro totalmente diferente, otro acá, y los vamos organizando así, de tal forma que los gramajes distintos los tengo en posiciones diferentes, no los tengo en el mismo sentido. O ponerlos de arriba hacia abajo en la percha, ¿no? De tal forma que mi cerebro entienda que el gramaje de, me voy a inventar, de 25 miligramos está aquí arriba, el de 50 miligramos está aquí abajo, el de 75 está acá abajo, o a lo horizontal, ¿no? 25, 50, 75. Otra forma, en este caso de los medicamentos que suenan parecido y son parecidos, hablando de los medicamentos LASA, es el momento de rotularlos, ¿sí? Señalar en letras mayúsculas y en negritas la sílaba que me va a diferenciar el medicamento el uno del otro. Sobre todo, esto ocurre en las cefalosporinas, ¿no? Recordemos que tienen nombres muy parecidos, pero al final de cuentas siempre hay una sílaba en el medicamento que me lo hace distinto. Entonces, combinando estas dos estrategias de colocando el medicamento en diferentes partes y señalando y rotulando bien,
ha disminuido este error en la farmacia, que sigue siendo muy común, ¿no? Y a la final podríamos, así decirlo, implementar una barrera adicional, que es el momento de dar o hacer la dispensación del medicamento. Nosotros como farmacéuticos sabemos, ¿no?, que en la dispensación no simplemente se trata de, bueno, la receta me dice 10 paracetamol, 5 ibuprofenos, 3 citromicinas, tenga 5, 10, 15, 20, se fue, chao, siguiente. No, entonces como farmacéuticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dispensar el medicamento, tenemos que dar información, cómo se toma, cuál es la posología, qué podemos esperar del medicamento. Y el momento en el que uno está realizando este ejercicio, ok, va uno por uno. Entonces, a ver, paracetamol me dice 15, 5, 10, 15, le indica al paciente, este es el paracetamol, lo identifica así, lo ve así. Y ahí, en este filtro, es cuando uno también se da cuenta de que pudo, por un error humano, como lo dijo Patti, haber tomado un medicamento equivocado. Sí, entonces mire lo importante que es darnos estas pausas para poder explicar, para poder darnos un tiempo adicional de dar esta información extra al paciente. Entonces, aquí ustedes van viendo una serie de estrategias que van desde el almacenamiento hasta la dispensación del medicamento, que me asegura que el medicamento correcto se despachó, se entregó de forma correcta al paciente y obviamente se le da las indicaciones. Podríamos también irnos entrenando en la farmacia, digamos, con un poco de ejercicios. Lo que yo suelo hacer cuando visito las farmacias es ir probando a los auxiliares, decir, a ver, pásame tal medicamento, pásame tal medicamento. Obviamente, asegurándome, ¿no?, de que ese momento en la farmacia no tengamos pacientes que atender, porque a mí de qué me sirve hostigar al auxiliar de farmacia sabiendo que tiene pacientes. Pero sí me gusta a mí desarrollar ese tipo de ejercicios como para que ellos vayan viendo. Y de cuando en cuando sí he detectado y me dicen, no sabe qué, me equivoqué. Le digo, a ver, ¿por qué te equivocaste? Vamos a la percha y claro, resulta que, como digo, no tienen el mismo gramaje, los tienen ubicados del uno al lado del otro. Ok, entonces vamos a reubicarlos. Le ponemos el uno aquí, le separamos y le ponemos del otro acá. Entonces, eso me ha ayudado a mí a desarrollar esta habilidad para que ellos tengan el conocimiento de que deténganse un momento, vean lo que están haciendo y entreguen el medicamento con la información requerida. Sí, son unos tips, digamos, bastante sencillos, pero a la hora de aplicarlos son bastante útiles, ¿sí? Sí. Claro, Y bastante útil. Por favor, perdón, doctora Patricia. Daniel, Claro que sí. no, que con todo lo que dice Gustavo, que se me vienen acá cosas a la cabeza y hay algo que no siempre lo tenemos tan en cuenta, pero que también puede ser una fuente de errores y es en el momento de las devoluciones. Porque sucede mucho que tenemos súper claro que es el momento de retirar el medicamento de nuestro armario de dispensación, entregárselo al paciente o entregárselo a la enfermera, pero muchas veces, por ejemplo, en los servicios hospitalarios o cuando tenemos traslados de otras farmacias que tenemos que volver a poner, ahí hay mucho riesgo, sobre todo, por ejemplo, con las ampollas, de automáticamente en la devolución, como son tan parecidas, ponerlo en Mm, lugares distintos. Por ejemplo, las que son color ámbar, las mm. podemos, porque la letra solamente varía, qué sé yo, en el color. Una de la letra es amarilla y la otra es blanca, pero podemos dispensarlas erróneamente porque hicimos la devolución mal. Entonces también quisiera como traerles a todos este punto tan importante, es que cuando tengan devoluciones, así como han sido cuidadosos con todo lo que Gustavo nos cuenta en el momento de la dispensación, en cómo organizan sus estantes, pues conserven también en las devoluciones ese mismo comportamiento, pues como tan cuidadoso. Cuidadoso, como cuidadosos han sido nuestros expertos en darnos unas opiniones prácticas, prácticas para uno aplicar en la farmacia, desde tácticas para uno ordenar el medicamento hasta cosas claves en las devoluciones, como la que nos acabaron de decir. Doctora Patricia, doctor Gustavo, les voy a hacer una pregunta que la recogimos de la sesión pasada. En el capítulo de inventarios anterior nos preguntaron cómo en realidad, cómo podríamos calcular el índice de rotación de los medicamentos. Y yo quisiera que nos dieran cosas muy prácticas como las que nos han venido diciendo sobre esta pregunta. Doctora Patricia, ¿qué opina? Bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta y digamos que en esta no vamos a entrar tanta a la minucia, pero sí te dar tipsitos para que más adelante vayamos desarrollando otras temáticas muy, muy específicas. Hay que tener en cuenta, pues, para poder calcular un índice de rotación, yo necesito saber inicialmente muy bien qué tengo en mi farmacia y cómo se comporta durante el tiempo.
Índice rotación implica que en el tiempo ese medicamento, ese insumo, ese dispositivo, pues tiene como una dinámica de consumo y yo quiero de alguna manera predecir la dinámica de ese consumo de ese medicamento, cómo me va a ayudar a poder predecir o a poder calcular, por ejemplo, el momento en el que yo tengo que reponer lo que ya se gastó. Entonces, debo conocer primero cómo durante un tiempo, hay veces que dicen 3 meses, 6 meses, bueno, eso depende mucho del tipo de servicio, cómo haga sus cálculos y cuánto se haya dado cuenta que se puede establecer como un patrón. Lo que dicen es que para que haya una línea mínimo debe haber 3 puntos, entonces pues para que se empiece a ver un patrón de comportamiento, pues uno pensaría que mínimo 3 meses yo podría decir, uy, ya empiezo a ver cómo está rotando ese medicamento, ese insumo. En ocasiones para poder tener un comportamiento mucho más acertado, uno podría decir que 6 meses está bien, o incluso en servicios que de manera errática van cambiando, uno podría también pensar en un año. Entonces hay que conocer muchas cosas y no las voy a decir todas para que también Gustavo me apoye, es conocer el comportamiento en el tiempo del consumo de ese medicamento. Recuerden que ese medicamento, y lo hablamos creo que 2 charlas anteriores, va a variar el consumo dependiendo de varias cosas. Eso depende de un universo de temas. Si, por ejemplo, para la enfermedad que es usada es estacional, entonces no es lo mismo que yo tenga medicamentos antigripales y que los use y que calcule la rotación en periodo estacional de lluvias, que es donde más se usan, a en verano. O si, por ejemplo, estoy en un hospital y tengo mayor, no sé, uso de antibióticos para adulto, neumonía, también va a depender de la estacionalidad. También a veces hay picos de enfermedades infectocontagiosas. Depende mucho de mi contexto y depende mucho de si el medicamento tiene estacionalidad o no y pues otros factores, pero también me gustaría que Gustavo nos dé como ese overview, porque tú manejas muy, muy, muy de cerca capacitaciones en temas de inventario y me parece fabuloso todo lo que haces. Entonces también que nos puedas de una manera súper, súper técnica contar también tu experiencia. Claro que sí, Pati. A ver, en esta parte de cómo calcular el índice de inventario, este cálculo, de hecho, nos resulta bastante útil e interesante, como tú nos dices, ¿no? Porque nosotros vamos viendo cómo el medicamento rota en el sube y baja, en este vaivén, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La noche de hoy yo les he traído un ejemplo bastante práctico de cómo hacer los cálculos de un inventario, cómo ver el stock máximo, el mínimo, un stock de seguridad. Y una vez que nosotros conozcamos todo este ambiente, ahí sí entenderemos a qué se refiere estos índices de rotación. Puntos muy claves a considerar en los índices de rotación, que justamente por las estaciones, ¿sí? Bueno, al menos aquí en esta parte de Centroamérica, perdón, Sudamérica, nosotros tenemos solamente dos, pero estas dos estaciones en realidad hacen que los 6 meses un medicamento específico tenga una rotación muy alta y nosotros vamos viendo cómo decae posteriormente la rotación. Entonces, hay momentos en los que nosotros no podemos emocionarnos, digamos, en ese instante, en hacer la adquisición del medicamento, porque obviamente lo vemos en oferta, lo vemos mucho más barato. Claro que por tema de economía siempre nos va a saltar a la mente, no, bueno, este medicamento está en oferta, le tenemos el 10+2, el 100+100, el 1+1, pero tendremos que analizar y ahí sí es una conciencia propia. A ver, yo compro ese medicamento, ¿cuánto tiempo me va a permanecer en la farmacia? ¿Cuánto tiempo yo voy a tener este inventario, este dinero ahí quieto, sin movilizarse, sin dinamizarse? ¿Qué me representa a mí? ¿Me representa una ganancia ahora o una pérdida a futuro? ¿Sí? Otra forma en la que puede variar este índice de rotación, y esto nos ha pasado en el tema hospitalario, es justamente con las presentaciones. Por X razones, puede ser que el proveedor haya fallado el momento de la entrega de un medicamento con un gramaje específico. Entonces, ¿qué es lo común que se suele hacer y es una medida a priori para que también el paciente no rompa su tratamiento? Si es un medicamento que tenemos en ese momento un gramaje que es a la mitad, pues se dispensa el doble. ¿Sí? Se le dice al médico, ya sabe que no tengo de 500 miligramos, pero tengo de 250,
el proveedor me dice que me llega en un mes, por favor cambie la receta y mandémosle las 2 tabletas, y nosotros obviamente por farmacia damos la dispensación y le decimos, verá, estas 2 tabletas tienen que tomarse en conjunto, con esta posología, etcétera, etcétera. Y al contrario, que es una de las prácticas que yo no estoy muy de acuerdo, es en el caso de que necesitemos, por ejemplo, 500 miligramos y tengamos de 1 gramo. ¿Qué hacemos? Partimos la tableta a la mitad y se le indica al paciente que así se le debe hacer. Como digo, no estoy muy de acuerdo yo con esta práctica, porque recordemos que el fraccionar un medicamento siempre me implica la percepción de la mitad, porque, y ahí me van a estar todos de acuerdo conmigo, porque si es que no está ranurado el medicamento, la mitad que Daniel ve no es la misma que Patricia ve, no es la misma que yo veo, no es la misma que el paciente ve. Entonces, fraccionar un medicamento sí, a mí me genera un poquito de interrogantes e inquietudes. Pero ¿cómo solvento todo esto? Obviamente, haciendo un buen cálculo de los que del índice de rotación, que tiene que ver con los cálculos que vamos a hacer adelante. Como les digo, stock máximo, stock mínimo, stock alerta, les vamos a indicar cuándo deben hacer un pedido. Y no solamente como sabía decir mi mamá, ¿no? A tontas y a ciegas vamos a comprar por comprar. No, hay cálculos que nosotros vamos ligados de la mano justamente para poder tener abastecida la farmacia, y del otro lado no tener el dinero ahí estacionado, porque si bien nosotros pretendemos, ¿no?, que la farmacia sea un establecimiento de salud, a la final de cuentas también resulta que nosotros debemos tener unos ingresos considerables, porque a la final de cuentas tenemos que pagar por la misma medicación, tenemos que pagar por el arriendo, tenemos que pagar en el caso de que tengamos auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que dar un buen servicio, pero a la final también tengo que recibir una remuneración por ese servicio. Y uno de los aspectos que hemos analizado, sobre todo en la maestría, es que esta parte de sobreestoquear la farmacia hasta cierto punto se convierte en una parte negativa, porque como les digo, los índices de rotación nos van a decir qué medicamento se mueve más, qué medicamento se mueve menos. Entonces yo puedo aventurarme en comprar de más o restringirme y comprar menos medicación. Claro que hay, digamos, circunstancias de la vida que al final de cuentas se nos escapan de las manos, ¿no? Ejemplo práctico, la pandemia que estamos viviendo ahorita. Llegó un momento dado en el que toda la adquisición de medicamentos se tuvo que hacer específicamente para solventarlos de la pandemia. Entonces, imagínense esos índices de rotación, esos cálculos que nosotros veníamos manejando mes a mes, se alborotaron totalmente. ¿Por qué? Porque se cerraron servicios, se ampliaron camas, hubo un aumento de pacientes en UCI, medicamentos especiales, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si bien nosotros tenemos que hacer los cálculos para poder llevar un correcto inventario, tenemos que saber interpretar esos cálculos. También tenemos que saber extrapolar los cálculos a la realidad. Saber, a ver, bueno, el índice de rotación, en este caso, pongámoslo un ejemplo, de los sartán, me disminuyó. Tengo acumulado los sartán. Si tenía yo 10,000, un despacho de 10,000 unidades al mes, en ese tema de pandemia estoy teniendo apenas un despacho de 100 unidades. Ok, entonces me está bajando el índice de rotación, compraré menos. ¿Pero por qué? Porque obviamente el servicio de consulta externa se cerró. No había atención a pacientes. Entonces, si yo cojo y hago mis cálculos considerando la pandemia sin saber que obviamente hubo un periodo en el que el medicamento no rotó, ahí voy a tener fluctuaciones, en cambio, en cómo yo debo hacer las compras. Entonces, en síntesis, aterricemos muy bien, realicemos muy bien los cálculos y aterricémoslos a la realidad, analizando el por qué sucedió esto, ¿no? Cambio de estación, pandemia, incluso en hospital, al menos no en el público, sino en el privado, un médico, y Daniel, tú estarás de acuerdo con eso, prefiere utilizar un medicamento a otro, a pesar de que son de la misma familia farmacológica, y eso es algo que nosotros como farmacéuticos entendemos muy bien del médico, porque es su experiencia como médicos, y a la final yo no le puedo decir, no, sabe que este no me lo recete, recéteme el otro porque tengo ahí en la bodega acumulado y no me está saliendo, ¿sí? Nosotros también debemos respetar bastante el criterio del médico en este sentido. Y en este sentido a mí me gustó mucho algo, y es esa explicación tan buena de la doctora Patricia, el doctor Gustavo, mínimos, máximos. Yo me lo iba imaginando, ¿sabes cómo?
como una carretera en donde uno está siempre seguro porque tiene el inventario mínimo, porque si el cliente llega y no encuentra el producto, pues se va a otra farmacia, el abastecimiento es clave, y el máximo que lo mantiene seguro uno. Y esa línea de la mitad, que son los índices de rotación que le van diciendo uno para dónde va, me lo imaginé así. Muy bien. Óiganme, y ustedes que son expertos, miren esta pregunta que les voy a hacer. Yo he estado en muchas farmacias, no solamente como médico, sino como paciente. Y admiro a nuestros amigos que están acá porque, óigame, hay, mejor dicho, excelentes personas trabajando en farmacias que inspiran confianza, que tienen empatía, que tienen el conocimiento técnico, que manejan bien los inventarios, o muy bien, diría yo. La pregunta clave que les tengo acá es, ¿cuáles dirían, doctora Patricia, doctor Gustavo, que son las habilidades más importantes, y ojo, que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar nosotros en farmacias de acá en adelante, toda la vida? Habilidades más importantes de un farmacéutico, un dependiente, un regente, un administrador, de cualquier persona que trabaje en una farmacia. Doctora Patricia, doctor Gustavo, ¿qué opinan de esta pregunta? Bueno, esta es una pregunta que me encanta porque siempre trato de tocar este tipo de aspectos y qué bueno que haya salido de ustedes mismos, porque como le dijo Daniel, estas preguntas salieron de ustedes mismos. Y para mí hay dos cosas básicas y son las habilidades humanas y las habilidades técnicas. Las habilidades humanas que dependen y que son más blandas, que las dicen en algunas partes, que tienen mucho que ver con el cómo hacen la tarea, cómo se relacionan con las personas para poner al servicio de nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser, esos conocimientos técnicos. Entonces, ustedes técnicamente, ¿qué aprendieron cuando estuvieron en su escuela de farmacia, en su escuela de tecnología o en su escuela técnica? Los nombres de los medicamentos, las formas farmacéuticas, que si los medicamentos venían en XY presentación, para qué sirven los medicamentos, contraindicaciones, farmacovigilancia, cómo se produce un medicamento, también un poco sobre gerencia, como las cosas que uno aprende de libro, podemos decirlo de alguna manera. Es supremamente importante porque yo tengo que transmitirle una información de calidad al paciente y al cuidador, porque recuerden que es que ellos ven en nosotros, en el personal que está al otro lado del estante de la farmacia, de la ventana de la farmacia, como un referente de que tiene información sobre cómo usar bien el medicamento. Entonces tenemos que aprender súper bien esa información. Entonces, ¿cómo interpreto la fecha de vencimiento? ¿Cómo hago con los medicamentos LASA? ¿Cómo gestiono el inventario? ¿Cómo utilizo el sistema? Todas las cosas duras que también llaman habilidades duras. Pero también tenemos un componente súper bonito y es que como estamos casi que al final de la cadena de uso del medicamento, estamos en contacto con el paciente y hablábamos un poco sobre el paciente como ese ser humano que tiene expectativas, que tiene necesidades, que a veces no se toma el medicamento no porque sea, aquí decimos berrinchudo, sino porque tiene algún problema en la casa y a veces solo quiere que lo escuchen. Los pacientes a veces son tan lindos porque llegan y dicen, mire doctora, yo lo único que quería era que alguien me escuchara 5 minuticos y tener esa capacidad de no decir, señor, acetaminofén, losartán, loratadina, llévese, sino ser capaces de esa persona que tiene los ojitos un poco tristes, de pronto si tenemos 5 minutos y preguntarle cómo ha estado usted. Qué rico que esa persona se sienta súper importante para nosotros y que adicionalmente diga, oiga, yo voy allá, pero no solo me venden, sino que además me escuchan. Eso genera un enlace con las personas y se acuerdan que decíamos que al final uno se enamora del dependiente de la farmacia. O sea, va a esa farmacia porque le encanta cómo lo atienden y no tiene que ser con grandes atenciones, pues que le demos regalos, el título, lo que sea, no, con un solo saludo muy cariñoso, muy empático. A veces de pronto las personas no son tan cariñosas, tan cercanas, pero muy amables. Créanme que la información que le den al paciente le va a entrar mucho mejor, así es acá, le entra súper bien. La asimilan mucho mejor, van a entender. Si ustedes son capaces de explicar lo técnico en términos de la vida real, explicarle con ejemplos sencillos, mire, usted tiene que poner el medicamento en tal lugar, en tal otro, pero de una manera súper sencilla, créanme que ese paciente primero los va a recordar por siempre con mucho cariño, pues como con una persona empática y no solo de hacer por hacer, sino que adicionalmente va a volver. Entonces va a tener como ese doble efecto de generar
de producir en el paciente como esa confianza y adicionalmente ayudarlo para que sea un paciente adherente con su terapia y que use los medicamentos de manera segura y que se acuerde muy bien de toda la información. Yo lo clasificaría como finalmente en esos dos, lo humano y también lo técnico. Muy bien, doctor Gustavo, ¿qué dices de la pregunta, por favor? Sí, justamente estoy muy de acuerdo con esta parte, ¿no? Los dos aspectos, lo técnico y lo humano. Lo técnico, obviamente, como todos los colegas, compañeros aquí presentes, estamos cultivando esta parte técnica, ¿no? Entiendo que todos los que estamos aquí presentes recibiendo la charla el día de hoy es porque estamos preocupados por la formación, por darle un plus, un adicional hacia el paciente. Pero en cuanto a las habilidades humanas, considero que la principal es justamente la escucha. Como experiencia, podría contarles, es un recuerdo que yo tenía de mi abuelita cuando era pequeño. Teníamos la farmacia del barrio y esta colega tenía siempre a la mamá en la farmacia. Entonces, mientras ella atendía a los pacientes, la mamá se sentaba en el mostrador y cuando iba a las perchas a ver la medicación que necesitaba, la señora siempre hacía la conversa. Siempre le decía, oiga, ¿y cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha estado? Y empezaba, aquí decimos un cotorreo, un chisme de la señora, que sí, que por aquí, que por allá, y hacía la conversa, y resultaba, y yo lo veía, que en medio de la conversación decía, oiga, no, señora Carmencita, dice, es verdad lo que usted dice, no sabe qué, también mándeme estas vitaminas, o no, sabe qué, sí, me acordé de mi sobrino, mándeme también los pañales, y será que esta pomada le hace bien. Entonces, esa conversación, ese relajarse de las personas, porque claro, uno entra a la farmacia y recordemos que hay personas que tienen el síndrome de bata blanca, no nos ven a nosotros con el mandil ahí en el mostrador y empiezan y entran así todos serios, todos tiesos. Entonces, una vez que uno empieza a hacer es la conversa, empiezan a relajarse, empiezan a aflojarse, empiezan en realidad a decir qué es lo que les está pasando. Entonces, yo siempre tengo este recuerdo de esta visita que hacíamos nosotros a la farmacia del barrio y era muy interesante porque sabíamos que íbamos a la farmacia con mi abuelita, era mínimo 20 minutos de estar en la farmacia, 2 minutos que le tomaba entregar la receta y dispensar, y los 18 minutos que quedaba conversando con doña Carmen, se llamaba esta señora. Entonces, yo dije, bueno, y si en realidad el rato que yo ya sea farmacéutico aplico lo mismo, entonces he tratado y trato siempre de hacer esto, ¿no? Y de transmitir la misma idea hacia los auxiliares de farmacia, es decir, no simplemente vengan con la receta, a ver, aquí está, muy bien, el medicamento, coja, se fue, siguiente, como un despacho habitual, sino preguntarle, o sea, tengan la delicadeza de decir, ¿sabe cómo tomar la medicación? Entonces, ahí, miren, estamos mezclando la parte humana con la parte técnica. ¿Por qué? Porque nos estamos interesando en el paciente y lo hacemos en combinación con algo bastante técnico que es la posología, porque le estamos indicando, le estamos diciendo cómo debe tomar la medicación para asegurar la adherencia al tratamiento, pero todo de una forma muy cordial, ¿no? Si sabe cómo tomar o no sabe, bueno, siguiente se fue, sino siempre teniendo esa parte de empatía, esa parte de tacto. Recordemos que no estamos tratando con, digámoslo así, en su mayoría con personas habituales, sino hay una frase que me queda muy bien grabada en la memoria que dice, la enfermedad ya la está tratando suficientemente mal como para que tú hagas lo mismo, ¿sí? Tratemos de grabarnos esta frase en el que, claro, vienen pacientes hacia la farmacia en los que están enfermos, entonces nosotros no podemos tratarlos mal, o sea, vuelvo y repito, ¿no? La enfermedad ya lo está tratando suficientemente mal, nosotros hagamos ese cambio, generemos esa empatía hacia los pacientes y mezclémoslo con la parte técnica, siempre, procuren hacerlo siempre. Yo les aseguro que el momento que el paciente siente que ustedes son más empáticos, van a ir, aunque sea a conversar 5 minutos, como les digo, a modo de doña Carmen, 5 minutos y se fueron. Eso les va a llenar bastante, tanto en el crecimiento profesional como en el personal. Y a nivel personal, yo creo que todos podemos ser una abuelita del doctor Gustavo o una doña Carmen en algún momento. ¿En qué sentido? ¿A ustedes no se les hace que en realidad en el mundo las personas casi no se escuchan unas a otras? Es decir, uno le está hablando a alguien y ya está pensando en otra cosa. Qué rico que podamos hacerle caso a nuestros expertos, siempre con conciencia y quitar nuestros pensamientos para dejar
que el diálogo de la persona que viene en sufrimiento, y que encuentre una belleza de personas como las que hoy nos acompañan en los 3 países, eso no tiene precio. Que la escuche, que la escuche. Qué mensaje tan bonito y tan interesante, capacidades técnicas y humanas. Pero entonces, déjenme preguntarles otra pregunta que recogimos del capítulo anterior de inventarios. Aparentemente lo que ustedes van a escuchar no tendría una relación causal, pero debajo vamos a ver si existe o no. La pregunta es, ¿qué riesgos éticos, ojo con la palabra, qué riesgos éticos puede llevar el no manejar un inventario de una manera buena, de una manera adecuada? Doctora Patricia, doctor Gustavo. Bueno, esto es una pregunta que podría llegar a levantar ampolla, que podría generar cierto roce de opiniones. Y aquí hay algo importante y es que cuando hablamos de ética, ponemos como una discusión frente a la moral de las personas o a la moral de las instituciones y hacemos unas reflexiones muy, muy particulares sobre lo que para mí puede ser moral, lo que para Gustavo puede ser moral, lo que para mí puede ser moral. Pero acá tenemos que tener en cuenta que estamos frente a la salud del paciente, que es lo primero que tenemos que poner en la balanza, que tenemos una responsabilidad muy, muy importante, que los inventarios son algo numérico, eso qué ético tendría que tener. Pues muchísimo, muchísimo, porque a la final quien resulta afectado o resulta beneficiado de de una buena o mala gestión del inventario, pues es el paciente. Y no solo el paciente, ¿saben? Porque también tendríamos que mirar la empresa, porque nosotros también trabajamos para una empresa y queremos que la empresa crezca para nosotros también crecer, porque nosotros nos estamos desarrollando profesionalmente y aquí no es solamente que el paciente vaya y encuentre muy bien sus medicinas, sino también que nosotros como seres humanos y como profesionales nos sintamos a gusto. Entonces hay que tener en cuenta, las empresas pues tener adecuados procesos, porque que algo no se haga dentro de un marco ético puede, como puede ser de una persona, un profesional que de pronto esté un poco desviado de la ética, que puede suceder. También puede suceder que haya cosas que no se Ajá. hagan desde lo más ético porque no haya procesos establecidos. Por ejemplo, que yo pago facturas dobles o que no pago facturas, pero ¿por qué pasa eso? No es porque yo, Patricia, lo quiera hacer, sino porque de pronto no hay un sistema de seguimiento. No tengo yo como muy claro qué facturas ya se pagaron, qué facturas no se pagaron. Por ejemplo, no tengo claro los índices de rotación que Gustavo nos explicaba muy bien y Ujú. cosas que nos va a entrar a explicar ahora. Y si no lo tengo claro, pues todo sucede de una manera absolutamente desordenada y más allá que por las personas, es por los procesos. Y visualmente podría suceder que las personas digan, uy, no, pero es que ya son cero éticos porque eso, vieran cómo botan medicamentos y vieran cómo le hacen daño al medio ambiente. Porque acá también hay que pensar que si nosotros dejamos perder medicamentos, dejamos que se nos venzan, estamos afectando al medio ambiente y eso también va con la ética de nuestro comportamiento. Pero no sucede porque yo quiero ser malo, sino porque no tengo un procedimiento absolutamente organizado y no lo cumplo. No hay un seguimiento. Siempre todo lo que hagamos hay que hacerle seguimiento. Las personas que están como coordinadores, como supervisores, también tienen una responsabilidad muy, muy importante y es esa de acompañar y de enseñar. También hay que evitar fraudes que eventualmente pudieran llegar a suceder. También importante, y esto casi no se mira, son los procesos de compra. ¿Cómo selecciono yo los proveedores? De una manera ética, de una manera justa. ¿Tengo yo una matriz de evaluación de proveedores? ¿A qué proveedor le doy mayor puntaje? Por ejemplo, un proveedor que me genera herramientas para poder identificar adecuadamente un riesgo, para gestionar un riesgo, para adicionalmente me ayuda a la gestión de inventario. Bueno, también por precio, o sea, importante que no haya un único valor con el que yo puntúe un operador o un proveedor, sino que haya, por ejemplo, matrices muy claras para escoger proveedores y que eso me ayude a que todo sea ético y transparente. Bueno, y mil cosas que acá podríamos entrar a hablar, pero que tienen que ver mucho con el proceso y que, como siempre les digo, cada cosa que hablamos nos puede dar para un curso completo, pero creo yo que la ética aquí es clave, es la ética como persona.
la ética como institución y también la ética, la relación ética que yo manejo con los proveedores y obviamente con los pacientes, de darles la mejor información, de darles el medicamento que tiene su fecha vigente, de darles el medicamento que está mejor conservado, que yo tengo las adecuadas instalaciones para conservar el medicamento. Creo yo que hay muchos puntos en los que yo puedo hablar de ética en el manejo de inventarios. Bastante. Y el doctor Gustavo, vamos a ver si opina similar o diferente, por favor. Sí, justamente yo también estaba tratando de acordarme de relacionar siempre con un ejemplo práctico y al menos en esta parte de ética sobre el manejo de los inventarios, aterricemos el momento de hacer un inventario. ¿Sí? Nosotros obviamente sacamos del Cardex del sistema, vemos que tenemos la lista de los medicamentos, por lote, las cantidades, y un inventario obviamente me conlleva a constatar lo que yo tengo físicamente con lo que tengo de forma digital. Entonces, una de las discrepancias de los inventarios que se suelen encontrar es, ¿cómo es esto? Cantidades cambiadas, sobre todo en medicamentos con el mismo gramaje. Hablemos de, por ejemplo, los sartán de 50 y de 100. Muy bien, el sistema me dice que debería tener 100 los sartán de 50 y 50 los sartán de 100. Yo voy, constato y resulta que tengo al revés. Tengo 100 de 100 y 50 de 50. Pero, ¿qué sucede? Están, en este caso, cambiados, ¿qué? Las cantidades. Entonces, esto implica que yo ya he tenido un error de dispensación en el que he entregado los sartán de 100 por los sartán de 50 o viceversa, ¿sí? Entendiéndose en el ejemplo y extrapolándose a cualquier otro ejemplo, cuando nosotros tenemos esto, quiere decir que si nos está sobrando del uno y nos está faltando del otro en las mismas cantidades y en las cantidades exactas, se entregó de forma cruzada. Éticamente, ¿qué hago? ¿Le contacto al paciente o no le digo? ¿Le llamo o no le llamo? Por obvias razones, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de contactar a los pacientes si es que es obviamente un inventario reciente, ¿no? Porque si es un inventario, viendo los índices de rotación de un medicamento que no se ha movido en meses, resulta en ese momento infructuoso poder comunicarse con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Recuerda que usted hace 6 meses vino a comprarme tal medicamento. Discúlpeme, hubo un error de dispensación y le entregué el doble de la concentración que necesitaba o le entregué la mitad de la concentración que necesitaba. Entonces, ahí empieza el dilema ético, ¿no? ¿Me contacto, no me contacto? ¿Qué hago, qué no hago? Y esto obviamente me surge y me representa en que yo tengo que realizar procesos, como vimos a inicios de la charla, ¿no? Para realizar una correcta dispensación, yo tengo varios filtros, tengo varias formas de almacenar, tengo el último filtro que es la dispensación, tengo la información hacia el paciente, entonces ahí es donde yo puedo darme cuenta. Y otro ejemplo práctico que Patti lo dijo es la parte de la selección de proveedores, ¿sí? Acá, al menos en el sector público, tenemos, bueno, varias formas de hacer la compra de medicamentos, pero a veces necesitamos el medicamento porque necesitamos el medicamento. Entonces, el hecho de que suceda esto no quiere decir que vamos a comprar los medicamentos por debajo de la mesa, ¿no? Por ponerles un ejemplo de una novela muy conocida para ustedes, que es Betty la Fea, ¿no? Recordemos qué sucedió en Betty la Fea, que le dieron dinero para que apruebe a tal o cual proveedor. ¿Por qué? Porque necesitaban reducir costos en el inventario para tener mayores ganancias. Entonces, ahí es donde estamos hablando de este dilema ético. Como les digo, no por tener abastecida la farmacia vamos a realizar como de estos procedimientos chuecos que se van fuera de la normativa, fuera de lo legal, mucho más aún más ilegal, consiguiendo medicamentos que son adulterados y sabiendo que vienen de proveedores que no son no están validados, que son sospechosos, que me vienen a entregar el producto por 1/3 de lo que cuesta originalmente. Como dicen acá, a caballo robado, perdón, a caballo regalado, pela lo que es robado. Entonces, definitivamente sí hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros hagamos para abastecer a la farmacia y recordemos que el último fin de nosotros tener la farmacia es entregar salud hacia los pacientes, no entregarles más problemas a los pacientes, ¿sí? Eso sería. Después, muy bien, doctor Gustavo, es que después de oírlos, a mí la cosa que aprendo de la doctora Patricia y del doctor Gustavo
es interesante porque se resume en hacer el bien. Yo les oigo eso, hacer el bien al que entra a mi farmacia, hacer el bien a la empresa que me contrató, porque es ético y es bien hacer mi labor, hacer el bien al otro. Y eso es lo que hacen nuestros, óigame, oiga la cifra, 1.900 y pico de personas están acá. Y lo resalto así porque en el capítulo anterior yo miré también y vamos 1.800. Así que qué delicia que cada vez se esté conectando más personas a la Academia Genfar. Un espacio hecho para ustedes, diseñado para farmacias, para droguerías, para las personas que valiosamente entregan su corazón para disminuir el sufrimiento de las personas con conocimiento técnico, de manera ética y de manera conectada empáticamente con los pacientes. Óigame, qué delicia. Y llegamos a aprender en esta pregunta incluso de Ecomoda y de don Armando, ahí citando al doctor Gustavo, ¿no? Está buena la lección allí. Muy bien. Óigame, lo que le voy a decir, llegó la sección de tips prácticos, herramientas prácticas. Oye, entonces vamos a escuchar a los expertos y los invito a las 1.900 personas que están acá a abrir muy bien esa mente suya para que entren en estas herramientas porque van a ser cosas prácticas. Atención a la pregunta recogida de nuestros amigos que se han conectado a la Academia Genfar y es, ¿cuáles son los tips que ustedes dirían como expertos? ¿Cuáles nos entregarían hoy para desde mañana aplicar en la farmacia, droguería o botica? ¿Cuáles serían esos para manejar correctamente el inventario? Denos tips para nosotros poder aplicar de manera eficiente y eficaz. Los escuchamos, por favor. Bueno, Gustavo, si quieres Sí, a ver, empezar. en este caso los tips son conocer justamente cuál es la rotación del medicamento. Tenemos que estar muy bien centrados en qué medicamento rota más, qué medicamento rota menos. Tenemos que estar bastante conscientes en la situación regional, digámoslo, en el sector en el que está ubicado la farmacia. Recordemos que no es lo mismo tener alrededor hospitales pediátricos que tener alrededor hospitales geriátricos, que tener hospitales de especialidades, hospitales básicos. Entonces, tengo que estar yo muy bien centrado en qué es lo que tengo y qué es lo que ofrezco hacia los pacientes. Otro de los tips, veremos más adelante, los cálculos que les he traído hoy día son cálculos que son bastante sencillos, pero esperaría que no se pierdan el momento de la explicación para que ustedes lo apliquen, para que no solamente vean como lo hacían, digamos, en alguna farmacia que alguna vez estuve, que el momento de hacer el pedido decía, bueno, a ver, veamos, aquí en la percha, no, bueno, aquí tengo un hueco, no, me está faltando esto, apúntale 5 cajas, apúntale 7 cajas, este no se ha movido, no compremos así, o sea, no ver al ojímetro el inventario, tratar de hacerlo de una forma mucho más o sea, llevarlos un cálculo mucho más exacto de qué es lo que yo tengo que hacer. Como les digo, el momento que ustedes manejen correctamente el inventario, van a manejar también correctamente la inversión, no van a tener ahí dinero acumulado que no se está moviendo. Pónganlo de esta forma, el dinero que ustedes malgastaron en comprar un medicamento que no rota, pudieron haberlo invertido correctamente en un medicamento de mayor rotación en el que el paciente dice, no, yo voy a esa farmacia porque de ley siempre hay el medicamento. Entonces, si nosotros empezamos a vender el no tengo, mañana le traigo o déjeme le pido, empezamos a perder pacientes. Si nosotros empezamos a vender, sí lo tengo en promoción, puede incluso ingresar a programas de medicación continua, ténganlo por seguro de que van a tener mayor afluencia a pacientes. Entonces, esos son unos pequeños tips que les puedo dejar ahorita por el momento y lo veremos más adelante en los cálculos. Súper, bueno, yo por mi parte tengo varias palabritas que me gustaría que cada uno le pueda dar, con lo que ya hemos visto en estos encuentros, una interpretación, pero que se les queden un poco en la mente. Primero, el orden de su lugar de trabajo, pero adicional, el orden de cómo estoy poniendo los medicamentos. Recuerden, medicamentos LASA, medicamentos que se parecen, en cómo se ven y en cómo suenan, entonces cómo los voy a ordenar y cómo tengo mi lugar de trabajo para evitar confusiones. Tener procesos claros, que yo sepa que mi proceso de dispensación se hace de esta manera A, B, C, D, que el proceso de digitación se hace de tal y tal manera, que el proceso de evoluciones se hace de tal y tal manera y que esté socializado, porque nada gano yo teniendo procesos en la hoja. También capacitación, la capacitación a veces la subvaloramos mucho y creemos que es como
los 15 minutos que qué pereza que vienen y me hablan, pero no, son momentos de verdad de sacar dudas, de mejorar, de cada día aprender más cosas, eso es supremamente claro. Tener dentro del sistema de gestión de calidad que tiene esos procesos, seguimiento y ciclos de mejora. A ciclos de mejora me refiero a una estrategia dentro de calidad en la cual yo hago un ciclo, yo identifico un tema específico a mejorar, planeo qué voy a hacer, hago, verifico y actúo. O sea, luego podríamos hablar un poco sobre eso, pero es como cuando yo identifico un problema, pues, ¿qué hago? Y cuando yo hago, debo después volverlo a seguir para ver si eso que yo hice funcionó. La estrategia que yo hice, ponerle colorcitos, ¿sí funcionó? Ah, no, entonces, ¿por qué no funcionó? Hagamos otra cosa. También el personal idóneo es supremamente importante. Esto digamos que está muy claro, pero es importante cuando yo escojo personal, vea las actitudes y las aptitudes de esa persona y si su forma de pensar y su estructura mental y su estructura de valores va de acuerdo a mi institución. Y como lo dice Gustavo, cada institución es diferente. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, muchas mamitas no son capaces de trabajar en UCIs pediátricas. Entonces, bueno, ¿cómo yo tomo una persona que tiene ciertas características y estás como acorde a las necesidades de mi servicio, vas a poder trabajar en este servicio? O, por ejemplo, las personas que les gusta o no les gusta trabajar en turnos nocturnos, en fin. Y eso va a ayudar a que la persona, por ejemplo, si una persona no está adecuada a trabajar en turnos nocturnos, se puede equivocar mucho más fácil en el momento de dispensar, en el momento de poner sus medicamentos. Son cosas que uno diría, ¿pero qué tiene que ver? Pues sí, tienen que ver. Y el compromiso de la gerencia es supremamente importante. Tienen que ir a convencer a los dueños de la empresa de hacer todas las acciones de mejora posibles para que les den su software de inventarios o el lector de códigos de barras, bueno, las herramientas que ustedes puedan llegar a necesitar y para eso ustedes tienen que ser absolutamente persuasivos y conocer muy bien para qué necesitan las cosas. Y algo muy práctico que les había hecho la vez pasada, pero quiero retomarlo acá, es que hagan conteos, pero que sean conteos selectivos. No se esperen al inventario general porque el inventario general les va a salir súper difícil, se van a demorar mucho. Entonces hagan conteos aleatorios de ciertos productos que son de alto riesgo, que rotan mucho, que son de mucho costo, que eso ya lo habíamos hablado y no vamos a entrar en detalle. Creo que estas palabritas les pueden funcionar, de pronto hay otras más, pero les tenemos una sorpresa que ya se irán enterando, en el cual vamos a hacer como una recopilación de todas estas cosas maravillosas que hemos hablado y que además hoy Gustavo se nos une y que con Daniel hemos hecho muchas reflexiones para poderles entregar a ustedes un material súper bonito que va a ser sorpresa, pero para que estén súper pendientes y pegados de la academia. Daniel, digo, Muy ¿nos bien, pueden así va ayudar a por...? ser. Ah, ok, estás con un delay, un pequeño delay. Ah, tengo un delay. Muy bien, así va a ser, queridos amigos, vamos a estar muy pendientes, pero ya me estás escuchando bien, doctora Patricia, Sí, ya. dame una señal. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, fíjate, vamos a darle continuidad a este tema tan importante que estamos hablando con unos términos que me encantaron y de hecho son muy útiles en la farmacia. Vamos a pedir a nuestros amigos que nos aclaren, óyeme, inventarios mínimos, inventarios máximos, inventario de seguridad. ¿Todo esto para qué? Porque nunca debería pasar que haya una ruptura de inventario, que no tengamos las unidades que el paciente necesita. ¿Por qué? Esta es una de las primeras lecciones en negocios que aprendí, es la demanda insatisfecha es castigada por el mercado. ¿Qué quiere decir? El paciente, el cliente se va a otro lado. Pero para que eso nunca pase y también para que tengamos las cantidades justas, ¿no? Ya oyeron al doctor Gustavo. Doctor Gustavo, doctora Patricia, por favor, estos términos, ¿cómo los volvemos prácticos en nuestro día a día? Claro que sí. A ver, vamos a ver entonces ya entrar un poquito más en colación en esto de lo que es la determinación de los stocks. Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Nos dice que es necesario determinar las cantidades mínimas y máximas justamente para, por un lado, máximo, no tener sobreabastecido mi farmacia, no tener ese dinero ahí quieto, sin producción, y por el contrario, un stock mínimo, no empezar a vender el no tengo, el venga mañana, el
sí, si me deja, le contacto al proveedor y le tengo aquí en 3 días. Como dice Daniel, eso castiga bastante a lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, como dice, se debe observar para mantener un nivel de abastecimiento en base a la demanda probable. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente tendré la medicación conforme a lo que a mí me vayan solicitando, no a lo que yo probablemente debería tener como para satisfacer las necesidades. Como le digo, aterrizar bastante en la realidad. No es razonable tener medicamento geriátrico si estoy junto a un hospital pediátrico y cosas de ese estilo, ¿no? Nos dice que los recursos disponibles y la capacidad de almacenamiento a fin de que se eviten rupturas y desabastecimiento. Ya vamos a ver el por qué. Entonces, hay varias maneras o métodos de estimar estos niveles de existencia de seguridad y los stocks de seguridad que los veremos a continuación, y todos ellos tienen que ver con 2 factores principales, que son el consumo promedio mensual y el plazo medio del proceso de compra. Son 2 factores bastante útiles al momento de hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, veamos, por favor, me ayude con la siguiente diapositiva. Ok, entonces miren, ustedes aquí ven un gráfico que está bastante aterrizado en la idealización de lo que debería ser un manejo de inventarios. Tenemos la determinación de los stocks, ¿no es cierto? Vemos las existencias por el eje de las 10 y el tiempo por el eje de las X. Entonces, vamos a ver una relación stock-tiempo. Vamos a empezar con un stock determinado. Como vemos ahí, el stock alerta nos dice que son 90 tabletas desde esta línea roja. Vamos a ver hacia arriba, tenemos un stock máximo, en el ejemplo son 315 tabletas, y vamos a ver cómo empieza a decaer, ¿no? En este caso, las existencias, hasta que llegamos a un punto llamado el stock alerta, que lo vimos de 90 tabletas. Es aquí donde yo hago el pedido. Se me demora en llegar el pedido hasta el punto de la recepción, que es mi stock mínimo. Se vuelve a levantar el stock hacia el máximo y volvemos, ¿no? Entonces se vuelve esto cíclico, en el que tengo un aumento del stock, tengo una disminución del stock por, obviamente, ventas, pero tengo que volver a recargarlo. Entonces, quedémonos con este gráfico en la mente y vamos a ver entonces a qué se refieren cada una de las siguientes definiciones. Entonces, primero vamos a ver el consumo promedio mensual, las siglas son CPM, no es otra cosa que la cantidad de consumo mensual calculada en un periodo de tiempo. Ustedes determinan qué periodo es. Por lo general, y lo aconsejable es hacerlo en 3 meses, en donde uno entiende, se tiene una estimación probable de cómo está funcionando nuestra farmacia. Si hacen compras anuales, obviamente se tendrá que utilizar el stock, perdón, la rotación de todo el año, si lo hacen compras semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, etcétera. Ustedes determinan cuál es el promedio. Entonces, ustedes determinan si lo dividen para 12 meses, para 6 meses, para 3 meses. El siguiente es el tiempo que demora el pedido, el TDP. Nos dice que es el tiempo que tarda en llegar el producto a la farmacia desde que se solicitó al proveedor. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo se demora en llegar a la farmacia. Hay proveedores que nos dicen, si usted me hace el pedido hoy día, ya le entrego el día de mañana. No, tiene que hacerme el pedido con 7 días de anticipación. Hay otros que dicen con 2 días de anticipación. Consideren también el momento de hacerlo el pedido, feriados, fines de semana, ¿no? Que por lo general los proveedores no trabajan. Entonces, cada uno sabe cuánto tiempo se demora su proveedor. Como les digo, hay proveedores, digamos, los más eficientes, los que tienen la cadena de distribución muy bien cimentada, que ustedes hacen el pedido, digamos, hasta el día de hoy a mediodía y ya les llega mañana en la mañana. O si el pedido lo hacen pasado el mediodía, los llegará después de 2 días. Eso lo miden ustedes y depende de cada proveedor. El stock satisfactorio es el SS, es el tiempo en días que requiero para tener abastecido la farmacia. Lo querré en un año, 365 días, lo querré en 3 meses, 90 días, lo querré en 6 meses, 180 días. Entonces, aquí ustedes hacen la estimación de cuánto tiempo quieren tener su farmacia abastecida para poder hacer la compra. El tiempo de reposición TR nos dice es el tiempo que tarda en llegar un pedido sumado al tiempo que se desea el abastecimiento. Entonces, resulta obvio, ¿no? Que el tiempo de abastecimiento, perdón, el tiempo de reposición es la suma de estos dos, ¿no? Lo que el proveedor se demora en entregarme en el pedido más el tiempo que yo quiero tener abastecido la farmacia. Otro dato bastante importante es el consumo promedio de venta, el CPV, ¿sí? Es la cantidad del fármaco vendido en un día.
Esto no es más que yo vendí una determinada cantidad, lo divido para 30 días y tengo el consumo promedio de venta. Stock máximo corresponde al máximo nivel de stock o medicamento para un periodo determinado que puede almacenar en la unidad. Como les digo, no por el hecho de que a mí me den promociones del 100 más 100, me voy a aventurar y comprar 100 cajas y voy a recibir el doble de 200 cajas. ¿Dónde voy a meter tanta medicación? Y ahí es donde empiezo a tener los fallos y puedo tener incluso incurrir en lo de la ética. ¿Por qué? Bueno, un correcto almacenamiento me dice que las perchas tienen que estar 15 centímetros separados tanto del piso hacia el primer nivel de la percha como de la percha hacia las paredes, como del último nivel hacia el techo. Si yo tengo 200 cajas, ¿dónde lo voy a poner? Obligatoriamente, y les estoy más que seguro que lo van a arrinconar en donde más puedan. Entonces, éticamente están almacenando mal el medicamento. Podemos tener fallos en la calidad, seguridad y eficacia por un mal almacenamiento del medicamento. Entonces, miren cómo vamos concatenando todo lo que hemos visto con algo tan sencillo como es tener un buen nivel del stock en la farmacia. Y todo esto va acorde al gráfico que vimos, ¿no? Siempre manteniéndonos bajo esa línea, ese sube y baja, ese comportamiento cíclico del inventario. El stock mínimo me dice que es la cantidad mínima a poseer para satisfacer las necesidades. Debajo de este stock mínimo, como les digo, empiezo a vender el no tengo, el venga mañana, el proveedor me dice que me trae la próxima semana, el gravísimo que es si me paga ahorita, le traigo mañana. Sí, muy, muy, muy grave recibir dinero por adelantado para un producto que ni siquiera lo tengo. Supónganse que nunca lo va a llegar y empieza la pelea, pero usted ya me cobró, pero ya me gasté, pero necesitaba. Entonces, miren, volvemos a topar nuevamente este dilema ético, ¿no? Vamos a ver el stock alerta, muy, muy importante, porque nos dice que es el doble del stock mínimo, y este es el que nos indica cuándo pedir. Esta es una pregunta, digamos, muy común, porque dicen, bueno, me está hablando de stock máximo, me está hablando de stock mínimo, me está hablando de que tengo que ver cuánto le pido al proveedor, tengo que almacenar bien, tengo que pensar bien, pero bueno, ¿cuándo pido? O sea, ya pedí hoy, haré un pedido cada 15 días, haré un pedido semanalmente, haré un pedido mensual. Hay farmacias que de hecho hacen una reposición semanal del pedido. Yo a criterio personal lo veo muy desgastante hacer un pedido semanal, a menos que obviamente la fluctuación y el ingreso de dinero no les permita comprar medicamentos para tener la farmacia abastecida más allá de una semana. No, eso igual depende de cómo ustedes vayan manejando la fluctuación de dinero. Pero hacer un pedido semanal me parece a mí en algunos casos un poco desgastante porque semana a semana tengo que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, consejo, hagan los cálculos, por lo menos tengan abastecida o hagan las compras para el mes, ¿sí? Tengan abastecida su farmacia un mes. ¿Y cuándo lo van a pedir? Cuando el stock alerta les indique, como ven, el stock alerta, el doble del stock mínimo, y ya vamos a ver en la explicación a qué se debe esta curva en el que desde el punto que yo hago el pedido va disminuyendo el stock hasta llegar al stock mínimo y otra vez tengo el pico hacia el stock máximo. El stock actual, para términos prácticos del ejercicio que vamos a ver a continuación, simplemente es la cantidad física que yo tengo en percha. ¿Y por qué le pongo física? Porque muchas de las veces, por hacerlo de forma práctica, digámoslo así, sacamos el stock del inventario, ¿ya? Pero ¿qué sucede si es que, como vimos en la charla, yo la parte física no me concuerda con la parte real? Perdón, la parte digital. Y yo estoy muy confiado de mi stock en digital, porque puede ser el mejor sistema del mundo, puede ser el ERP con todas las validaciones encaminado a todas las ICH que se les ocurra. Pero si no me constata la parte digital con la parte física, no llego a ningún lado. Entonces, consejo sano. Este ejercicio que lo vamos a ver a continuación, siempre háganlo contando el medicamento. Desen el tiempo. A ver, 15 cajas. 1, 2, 3, 4. O si lo tienen de 5 en 5, no, 5, 10, 15. Sí, 15, 15. Ok, muy bien. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos a ponerles ahorita un ejemplo práctico, ¿sí? Muy, muy, muy real de cómo hacer estos cálculos. Entonces, vamos a empezar que hemos ya hecho un cálculo de un consumo promedio mensual de 80 tabletas de cualquier medicamento, ¿sí? Al mes. Puede ser 80 tabletas, 80 unidades, bueno, 80 jarabes, poco probable, ¿no? Pero para ejemplos prácticos lo vamos a utilizar así. Tenemos un consumo promedio mensual de 80 tabletas por mes.
Entonces, el tiempo que demora en llegar el pedido, el TDP, son 15 días. Quiere decir que yo hago el pedido hoy miércoles, ¿sí? Me llega en el segundo miércoles a partir de ahora, ¿sí? Estamos hablando de 15 días, 15 días calendario, ¿no? No 15 días laborables, 15 días calendario. Vamos a ver que quiero un stock satisfactorio para 90 días, un SS de 90 días. Entonces, voy a hacer las compras con una estimación para tener mi farmacia abastecida durante 3 meses. ¿Por qué? Porque puede ser que me vaya de vacaciones y el auxiliar no sabe cómo hacer el pedido, no tiene el contacto con los proveedores, entonces yo me voy de vacaciones 3 meses, ok, te dejo la farmacia abastecida para todo el tiempo que yo me voy de vacaciones. En el caso de mujeres, tiene el periodo de maternidad, el periodo de lactancia, tiene un ingreso adicional de dinero que lo quiere invertir en la farmacia, quiere tenerla bastante abastecida para no preocuparse de comprar el resto de medicación, etcétera. Sí, son muchos factores que nosotros consideramos el momento que queremos tener abastecido nuestra farmacia por un tiempo determinado. Para este ejemplo, lo quiero para 3 meses, 90 días. Tengo un stock actual, un SAC, de 90 tabletas. Quiere decir que fui a la percha, conté tantas cajas, ok, tengo 3 cajas, 30 tabletas por caja, 3 por 3, 9, ok, 90 tabletas los tengo en físico este instante. El tiempo de reposición, como vemos acá, ¿no? La sumatoria, ¿no? Del stock satisfactorio más el TDP. Entonces, 90 más 15, 105 días. Entonces, 105 días era el tiempo que demore en reponer el stock. El consumo promedio de ventas, una división del consumo promedio mensual que lo vimos para 30 días. Entonces, 80 para 3, 2,6, un aproximado, 3 tabletas al día. ¿Sí? Y este de aquí, este consumo promedio de ventas, también se le conoce como el índice de rotación, ¿no? Este también es un índice de rotación. El nombre específico se me escapa en este momento, pero miren, con esto nosotros sabemos que de este medicamento en específico tengo un índice de 3 tabletas diarias, o sea, me están saliendo 3 tabletas al día de este medicamento, a diferencia de un medicamento que puede salirme una tableta diaria. Entonces, miren cómo vamos viendo aquí ya cuánta medicación vamos vendiendo. Entonces, yo le pondré más empeño en tener abastecido el medicamento que tengo mayores ventas al día que el que tengo menores ventas al día. Como les digo, no siempre extrapolando y aterrizando los cálculos contra la realidad. Entonces, vamos a ver que un stock máximo, ¿sí? Vemos que es el CBP, el consumo promedio de venta por el tiempo de reposición. Así calculamos nuestro stock máximo. Entonces, quiere decir que es 3 por 105, 315 tabletas. El stock máximo que yo debo tener de este punto determinado para tener abastecida mi farmacia 3 meses son 315 tabletas. ¿Cuál será el stock mínimo? El stock mínimo, el TDP, el tiempo que demora el pedido por el CPV, ¿sí? Que es el consumo promedio de ventas. 15 por 3, 45 tabletas. Entonces, quiere decir que yo no puedo, o más bien dicho, el rato que yo deje de tener 45 tabletas hacia abajo, voy a empezar a vender en algún punto determinado, ¿no? Voy a empezar a vender el no tengo. Des en cuenta que si mi stock mínimo es 45 tabletas, tengo el consumo promedio de ventas de 3 tabletas al día, ¿no? Dividan otra vez 45 para 3 y van a ver que el momento que lleguen al stock mínimo pueden calcular en qué día de la semana voy a empezar a vender el no tengo, el no hay, el venga mañana. ¿Sí? Pero mi stock va a ser mínimo 45 tabletas y por ende el stock alerta será el doble del stock mínimo. Entonces, 2 por 45, 90 tabletas. O coincidencia, y esto lo hice a propósito, ¿no? Para este ejemplo práctico. Si mi stock alerta me dice que son 90 tabletas y tengo un stock actual de 90 tabletas, entonces el momento de hacer el pedido es ahora. Es justamente en este instante que yo estoy haciendo el cálculo. ¿Por qué? Porque me lo dice, ¿no? El stock alerta son 90 tabletas. Entonces, justo ahorita es en el que tengo que levantar el teléfono y decirle, vea, don Julio, tráigame ahorita ¿cómo es? El pedido que le voy a dictar a continuación. Y oye, en 15 días le entrego. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo hago yo el pedido? Simplemente el pedido será el stock máximo menos el stock actual. Si yo necesito 315 tabletas para de este punto en adelante tener abastecido mi farmacia durante 3 meses y tengo 90 tabletas ya en stock, simplemente tendré que pedir 225 tabletas para
tener el stock suficiente para 3 meses. Entonces, vuelvo y repito, agarro el teléfono, ese momento se comunican con su visitador médico de Genfar, le dice, ¿sabes qué? De este medicamento necesito 225 tabletas y, bueno, más medicación que tengan que hacer el mismo cálculo, por favor me lo entregas en 15 días, ¿sí? Entonces, miren, hemos visto en menos de 10 minutos, creo que no me he demorado y espero que no haya sido muy rápida la explicación, cómo nosotros vemos una rotación muy práctica, muy óptima del inventario. Entonces, ven aquí ya cuál es el stock máximo, cuál es el stock mínimo, el stock de seguridad, el consumo promedio de ventas. Y vamos a ver ahora, entonces, regresemos nuevamente al gráfico, ¿sí? Miren, aquí está el cálculo que hicimos hace un momento, lo vemos nuevamente en el gráfico inicial. Un stock alerta de 90 tabletas, que es el stock actual, que lo estoy teniendo ahorita. Como ven, va disminuyendo mi stock, y ¡plin! Le pincho justo en el stock alerta, 90 tabletas. Y es el momento exacto de hacer el pedido. ¿Por qué? Porque como vimos, tengo un tiempo que se demora en reposición, tengo un tiempo en el que el proveedor se demora desde que yo le llamé hasta que me llegue el medicamento, es justamente esta partecita que vemos desde el punto del pedido al punto de la recepción, ¿no? Es lo que se demora el proveedor en entregarme. Una vez que ya se hace el pedido y llega la recepción a la farmacia, vemos cómo nuevamente se eleva, ¿no? Y stock máximo, 315 tabletas que habíamos calculado. Y vuelve a empezar nuevamente, ¿no? El índice de rotación me dice que son 3 diarias, vamos bajando nuevamente, ¡ping! Llegamos a 90 tabletas y otra vez pedido y así consecutivamente. Esto ahorita ustedes lo pueden ver, digamos, chuta, qué engorroso los cálculos y ahorita prácticamente me dio misa, no tuve tiempo ni de anotar, hice capturas de pantalla, ojalá lo suban a YouTube, lo veo luego, pero conforme ustedes vayan haciendo este ejercicio específicamente con cada medicamento, ustedes ya van a darse cuenta y se vuelve, digamos, un ejercicio práctico, un ejercicio diario en el que llegará en el momento determinado que, no sabes qué, de paracetamol, yo sé que tengo que hacer, ahorita ya han pasado 3 meses, ¿no es cierto? 90 tabletas. Pídele de una vez 215 tabletas. O empiezan ya a analizar las promociones. Muy bien, yo necesito 225 tabletas. El proveedor le dice, ¿sabes qué? 225 tabletas. Tengo ahorita la promoción 200 más 100. Chévere, entonces compro las 200 tabletas, me llegan 100 tabletas adicionales. Obviamente tendré un poco más del stock que yo estoy pidiendo, pero dése en cuenta que ese extra o eso de ese adicional de las promociones se convierte en 2 cosas. O en porcentaje de descuento hacia el paciente o en porcentaje de ganancia adicional hacia nosotros. Entonces, miren lo importante que es saber cómo tengo yo que hacer el pedido para poder incluso evaluar cuáles son las promociones que a mí me dan. Ejemplo contrario, necesito 225 tabletas. No, ¿sabes qué? Voy a exagerar, ¿no? ¿Sabes qué? Ya tengo la promoción de 1000 tabletas con el 25% de descuento. Vamos, hombre, 25% de descuento, que bestia, una ganga. 1000 tabletas. ¿Qué hago yo con 1000 tabletas sabiendo que mi stock máximo para satisfacer las necesidades de 3 meses será 315? Digamos que tengo el espacio suficiente, puedo darme el doble, 600. ¿Qué hago con las 400 adicionales? Empiezo a sobreestoquearme, empiezo a tener dinero que no está moviéndose, ¿sí? Entonces, miren, estos son digamos, una recopilación ya llevada a la parte matemática de cómo llevar un correcto stock, de cómo nosotros tenemos que hacer unas estimaciones de compra y les aseguro, vuelvo y repito, que si ustedes hacen este ejercicio práctico, van a empezar a memorizarse los medicamentos ya como el agua, como rezar el Padre Nuestro, paracetamol 90, ibuprofeno 50, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo aportar por la noche de hoy día y espero que haya cumplido las expectativas de todos y cada uno. Sí, de todos y cada uno, eso es seguro. Ya vamos a despedirnos y yo los voy a despedir, pero antes, por favor, vamos a jugar un juego. El juego se llama Respuesta de 30 segundos, porque no voy a dejar 2 preguntas que son claves y nos han hecho, doctor Gustavo, doctora Patricia, en el chat. Primera pregunta, respuesta en menos de 30 segundos, se llama el juego, ¿es posible diferenciar con colores o separadores los medicamentos LASA? Doctora Patricia, ¿qué dice? Sí, pero tenemos que asegurarnos que seleccionamos los que son para que no se nos vuelva paisaje. Después de un tiempo, si tenemos muchas cosas llenas de colores,
ya realmente va a ser el común y no el diferenciador. Hay otras estrategias que ya Gustavo nos mencionó un poco, que a veces se puede jugar con el tamaño de las letras, minúsculas, mayúsculas, que esas son otras estrategias de seguridad del paciente, pero sí se puede siempre y cuando no sean todos, sea para identificarlos y tengamos claro por qué lo estamos haciendo, no hacer por hacer y no poner muchos colores en una sola caja, por ejemplo. Sí, de hecho yo también concuerdo bastante, ¿no? Es bastante práctico esta forma de diferenciar los medicamentos LASA, pero ese es el punto, solamente para los medicamentos LASA, o sea, los que suenan iguales y los que parecen iguales, porque si empiezo a hacer eso con todos los medicamentos, digamos que dice, bueno, voy a diferenciar del rojo y el verde y empiezo a tener 1.000.000 de puntos, 1.000.000 de colores dentro de la farmacia que en lugar de ayudarme me van a entorpecer. Recordemos que también hay algo llamado contaminación visual, entonces ver demasiados colores me pone confuso y puedo incurrir en error. Entonces, solamente en estos medicamentos LASA. Creo que tenemos otro pequeño retraso con Daniel. Sí, creo que anda con un poco de delay por la distancia, creo yo. Ya, ¿me están escuchando en este momento? Sí. Ya. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo se pone un medicamento? ¿Desde qué fecha en cuarentena? Los escuchamos. Bueno, tenemos primero que unificar conceptos porque lo que en algunos lugares llamamos cuarentena, en otros lugares llamamos lugares de vencimiento y dependiendo de la normatividad podríamos tener como de pronto concepciones distintas. Si vamos a llamar lugar de cuarentena donde ponemos todo lo que está vencido, listo. Porque también podría ser, por ejemplo, los averiados, los no conformes, pero digamos, asumamos que es respecto a fecha de vencimiento. Nosotros tenemos que tener claramente identificados los medicamentos que se van a vencer con suficiente anticipación. ¿Cuánto es suficiente anticipación? Yo he estado en instituciones donde suficiente anticipación son 3 meses, 1 mes o 1 año inclusive, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo los debo yo poner? Por normatividad, el medicamento debe salir del estante de dispensación en el momento que se vence. Es decir, acuérdense que ya lo hablamos que uno lo puede utilizar hasta el último día, o sea, al siguiente día, al último día del mes. Ya después de que se venció, el medicamento no debe estar disponible y eso va en contra de todas las normatividades vigentes en todos los países. Medicamento que esté vencido y que esté en estante pone en riesgo a nuestros pacientes. Entonces, depende de la normatividad vigente, de los procesos que yo tengo en mi institución. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde dicen, no, si ya está para vencerse, yo los saco en el último mes y los pongo en un estante especial que es solo para vencidos. Hay instituciones en las que dices, no, se saca el último día, se deja en estante para dispensación, tiene de pronto algún sticker rojo o algo que lo diferencie, pero yo lo dejo ahí. Eso depende mucho de cada persona. Yo diría que es bueno una técnica saludable Muy, es sacarlo a un lugar especial 1 mes antes y si lo voy a dispensar, tengo que ir a ese lugar. En ahí cuanto a está esta una pregunta, técnica. podremos hacer Sí, referencia, al menos aquí en Ecuador, en por cuanto a la favor. normativa. La normativa nos dice que 60 días antes de la fecha de caducidad, yo tengo que ya reportar al proveedor para que me haga el canje de la medicación. Pero recordemos que siempre tenemos factores que son los que yo llamo administrativos. Entonces, hasta que le comuniquen a la secretaria, hasta que llegue el correo, hasta que se decida, hasta que se apruebe, puede pasar más allá de 30 días. Entonces, en los lotes semáforos en los que yo he construido archivos de Excel, siempre pongo el lote semáforo, los que son de 3 meses hacia abajo, en color rojo. Entonces, el auxiliar de
farmacia ya sabe que estos medicamentos tienen que separarlos, tiene que ponerlos en un área especial y así hayan pasado, así tenga todavía, digamos, 30 días para poder hacer para poder llegar a los 60 que me dice la normativa, yo empezar a hacer ya el reporte para el canje de la medicación. Porque como les digo, hasta que llegue el correo, hasta que se apruebe, hasta que digan sí, le hago el canje de todo, no, que yo hablo con mi jefe, que yo voy a ver con el coordinador, que a su farmacia no llegue el camión, etcétera, etcétera, puede pasar un buen tiempo. Entonces, un periodo, digamos, óptimo pueden ser justamente los 3 meses. Y viendo la fecha de caducidad, determinar si le puedo o no puedo entregarle el medicamento al paciente. Supongamos que es una medicación crónica que el paciente lo utiliza, entonces un medicamento, entregarle una caja para un tratamiento de 30 días, faltando 15 días para la fecha de caducidad, no resulta ni práctico ni ético, ¿sí? Ese sería, digamos, el aporte. Total. Y complementando, ya para cerrar ese punto, que lo mencionaron en el chat, acá tengo el chat y los estoy leyendo a todos también por el ladito. Recuerden que depende mucho el tipo de servicio, ¿cierto? Nosotros en un servicio hospitalario, por ejemplo, un servicio de urgencias donde yo entrego de inmediato se usa, ahí sí podríamos decir que lo podemos usar el último día o 2 días antes, pero lo que nos dice Gustavo es completamente cierto. No es lo mismo si tenemos un servicio ambulatorio y también tenemos que tener claro el tipo de servicio para establecer las reglas de juego frente al vencimiento de los medicamentos. Ahí está. Y la regla de juego de la Academia Genfar es tener en cuenta todas las personas que están conectadas, las que juegan ese papel tan clave en el sistema de salud, en el sufrimiento, alivio del sufrimiento de las personas. Hasta acá va a llegar este capítulo. Les hemos enviado en el chat una encuesta para saber cómo les pareció, pero llénenla, pero vamos a hacer algo. Encuentren el botón de enviar un corazoncito, una mano arriba, alguna cosa para demostrarle el cariño si les gustó la participación de nuestros dos expertos. Oh, me encanta ver eso así, porque miren, este es el cariño que le tienen a ustedes, doctora Patricia, doctor Gustavo, acá en la Academia Genfar, un espacio hecho para droguerías. No se vaya a perder, por favor, el tema de la próxima charla, que es la calidad, pero ojo lo que le voy a decir, sistema nervioso central, medicamentos del sistema nervioso central, cosas que hay que saber uno para estar tranquilo, con el conocimiento se hace libre uno para estar tranquilo. Esto va a suceder en agosto. Por favor, a los colegas ahí en la droguería y en la farmacia, no se vaya a perder este tema. Vamos a estar desde agosto esperándolos allí en nuestro próximo episodio. Entonces, mis queridos amigos, yo les quiero agradecer mucho esta participación. Les habló Daniel Castro, médico. Recuérdenme dejarme su historia de la farmacia ahí en el Instagram, Daniel Castro MD. No se pierda la Academia Genfar, que tiene el aval del Colegio de Químicos Farmacéuticos en Colombia y el Colegio de Químicos y Bioquímicos en Pichincha. Los esperamos en el próximo capítulo de la Academia Genfar. Muchas gracias.